La mentalidad de la abundancia. Introducción. Vivimos en un mundo donde puede ser difícil hacer lo que queremos, ya que es muy fácil de creer que no hay suficientes recursos para todos. Además, algunos te harán creer que solo con una educación superior o un título universitario podrás tener una mejor calidad de vida, pero de hecho, la abundancia no tiene nada que ver con eso. Lo que realmente necesitas es cambiar tu forma de pensar. Cualquiera puede ver la abundancia que existe a su alrededor, y así darse cuenta de que cualquier objetivo es posible. Solo necesitas cambiar tu forma de pensar, y realmente abrirte para poder entrar más en tu vida. Y en esta guía, aprenderá exactamente cómo cambiar su forma de pensar. Desarrollar una mentalidad de abundancia le permitirá ver, y tener acceso a toda la riqueza disponible para usted. Durante su aprendizaje aquí, habrá algunas secciones dedicadas a actividades de reflexión. Es muy recomendable que te tomes el tiempo para realizar estas actividades, ya que te brindarán una gran oportunidad para expresar realmente lo que deseas en tu vida y comenzar tu cambio de mentalidad. De hecho, la abundancia puede significar cosas diferentes para cada persona. Y es muy importante que tengas una definición clara de lo que significa la abundancia para ti. Entonces, comencemos por definir la abundancia. ¿Cómo es una vida abundante? La abundancia tiene que ver con el dinero, el amor, la salud, la felicidad o alguna otra cosa. Escriba su propia definición de abundancia y cómo se vería en su vida. El propósito de esta guía es brindarle todo el conocimiento que necesita para vivir una vida abundante y feliz. Aquí, verá mucha investigación sobre el tema, y también lo que hacen las personas exitosas para tener una vida plena y satisfactoria. También podrás identificar tu mentalidad actual, y seguir una guía paso a paso que te abrirá la vida para que puedas manifestar todos tus deseos. Al final de esta guía, tendrás todo lo que necesitas para vivir una vida verdaderamente abundante. Capítulo 1. ¿Qué es una mentalidad? Una mentalidad es básicamente una forma de pensar. Es la lente que usas para ver el mundo de cierta manera. Contrariamente a las creencias y valores, una mentalidad es algo que es bastante fácil de cambiar a través de la conciencia, la práctica y la determinación. Tu forma de pensar es el resultado de tu perspectiva general de la vida y de cómo reaccionas ante diversas situaciones. En cierto modo, se puede decir que los valores son los que nos unen, las creencias son las que pueden dividirnos, y la mentalidad define qué tipo de vida vivirás. Nuestra mentalidad también puede evitar que logremos nuestras metas y deseos en la vida. Independientemente de las creencias o valores que tenga, si tiene una mentalidad desfavorable, puede limitarlo y afectar su sentido general de felicidad. Por otro lado, cultivar la mentalidad adecuada será fundamental para que puedas crear la vida que deseas. La mentalidad no se limita al individuo, ya que también podemos observar mentalidades específicas en organizaciones, grupos, familias y amigos. En el caso de una mentalidad grupal, es básicamente la forma en que un grupo piensa cuando está junto. Por ejemplo, puedes pensar de formas más creativas cuando estás en el trabajo, porque tu equipo te anima a pensar fuera de la caja. Nuestro principal objetivo aquí es permitirle cambiar su forma de pensar a una que transforme positivamente su vida y atraiga abundancia y riqueza. Y para dar los primeros pasos, en el próximo capítulo conocerás los diferentes tipos de mentalidad que existen. Capítulo 2. La diferencia entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de abundancia. Hay dos tipos de mentalidad que fueron definidos por el autor de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, Stephen Covey. Estas son la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Una persona con una mentalidad de escasez está totalmente enfocada en lo que no tiene y sus limitaciones. Mientras tanto, una persona con una mentalidad de abundancia se centra en crear oportunidades, y cree que hay suficientes recursos para que todos se beneficien. Una persona con una mentalidad de escasez se centrará por completo en todo lo que falta en su vida. En esta situación, la mente está preocupada todo el tiempo, y nos impide conseguir lo que queremos en la vida. Una mentalidad de escasez se centrará en la limitación, y los obstáculos manifiestos que pueden limitar seriamente nuestro éxito. Y cuando te limitas a través de tus creencias y acciones, no estás abierto a recibir o reconocer la abundancia que te rodea. Para una mentalidad de escasez, nunca hay suficiente. La persona se despierta por la mañana pensando que no ha dormido lo suficiente o que no tendrá tiempo suficiente para hacer todas las cosas que hay que hacer ese día. Pase lo que pase, la mentalidad de escasez está decidida a reconocer solo lo que no puede lograr. Piensa en su vida. ¿En qué área te enfocas solo en lo que no tienes? ¿Qué límites te impones? ¿En qué área de tu vida, amor, relaciones, finanzas, trabajo, etc. aplicas una mentalidad de escasez? En el otro lado de la moneda está la mentalidad de abundancia. Con esa mentalidad, nos damos cuenta de que hay suficientes recursos en este mundo para que todos prosperen. Con esta mentalidad, dejas ir los sentimientos negativos como los celos, la envidia o la lástima por ti mismo, y te haces cargo de todas las situaciones.
pasas de ser una víctima a ser el líder de tu vida. Además, no te enfocas en las limitaciones, sino que reconoces las cosas buenas que ya están presentes en tu vida, y defines tu intención de manifestar más de lo que deseas. Con una mentalidad de abundancia, la persona se levanta pensando que tendrá tiempo para descansar por la tarde, y hace una lista de lo que se puede lograr durante el día. La mentalidad de abundancia se trata de lo que es posible o lo que está disponible en el momento presente. Piense en lo que tiene actualmente en su vida. Haga una lista de las cosas, situaciones o personas que enriquecen aún más su vida. ¿De qué estás agradecido? ¿Qué aprecias de ti mismo? Ahora que sabe un poco más sobre estas dos formas de pensar, puede comenzar a aplicar cambios en el comportamiento y los estilos de pensamiento que corresponden a lo que desea. Cuanto más consciente sea de su mentalidad, más fácil será cambiar a una mentalidad de abundancia. En el próximo capítulo, aprenderá acerca de los beneficios de hacer este cambio, y qué esperar al traer una mentalidad de abundancia a su vida. Capítulo 3. ¿Por qué debería cambiar su forma de pensar? Como viste en el capítulo anterior, una mentalidad es lo que probablemente determinará cómo experimentas tu vida y si te gustará o no. Los beneficios de tener una mentalidad de abundancia son infinitos. Las personas con este tipo de mentalidad generalmente tienen más éxito, y experimentan menos estrés en su vida diaria. Aquí hay algunos otros beneficios de la mentalidad de abundancia. Disfruta tu vida. Las personas que tienen una mentalidad de abundancia apreciarán mucho más lo que tienen, y también lo harán las personas en su vida. Accede a más oportunidades. Con una mentalidad de abundancia, aparecerán más oportunidades porque estará realmente abierto a verlas. Disminuye el estrés diario, debido a que las personas con una mentalidad de abundancia tienen menos probabilidades de tener expectativas que no se pueden cumplir. Esto les permite vivir una vida con menos estrés y desilusión. Reduzca su ansiedad. Cuando cree firmemente que hay suficientes recursos para todos, automáticamente confía en que puede acceder a lo que necesita, cuando lo necesita. En lugar de preocuparse por el que no tiene, puede reducir la ansiedad sabiendo que puede manifestar lo que quiere cuando lo necesita. Toma el control de tu vida. Cuando vives con una mentalidad de escasez, generalmente te tratan como una víctima. De esa manera, deja que las situaciones controlen su vida, en lugar de que usted las controle. Sin embargo, una mentalidad de abundancia lo convertirá en un líder, y le dará más control sobre su vida, y una mayor capacidad para crear exactamente lo que desea experimentar. Promover relaciones más felices y gratificantes. Tendemos a atraer a personas de ideas afines. Y si está atrapado en una mentalidad de escasez, tenderá a atraer a personas que se imponen limitaciones. Sin embargo, si cultivas una mentalidad de abundancia, comenzarás a manifestar relaciones edificantes, de apoyo y, sobre todo, que aportan más abundancia a tu vida. Mejora tu salud. Las personas que tienen una mentalidad de abundancia están más agradecidas, y también tienen una mejor salud física y psicológica. Además, es menos probable que experimenten depresión, ansiedad, estrés y otras enfermedades crónicas que generalmente están relacionadas con el estilo de vida de una persona. En el próximo capítulo, profundizaremos más en los hechos que rodean una mentalidad de abundancia. Veremos qué ha descubierto el mundo científico sobre la mentalidad de abundancia y escasez. Capítulo 4. Investigación científica sobre cómo vivir una vida abundante. En este capítulo, exploraremos los resultados de algunas investigaciones sobre mentalidades. Estas encuestas han arrojado conclusiones muy interesantes que probablemente le hagan querer cambiar la forma en que ve su vida. La investigación sobre la forma de vida de la escasez y la abundancia reveló resultados que no podíamos predecir, como un cociente intelectual, CI, reducido o una fuerte autolimitación al aplicar una mentalidad de escasez. Estos resultados nos brindan aún más información sobre la diferencia entre estas mentalidades, y también nos animan a realizar cambios positivos en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Como dijo una vez William James, psicólogo y filósofo estadounidense, el mayor descubrimiento de mi generación fue comprender que los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. Mentalidad e inteligencia. Cambiar nuestra mentalidad puede tener un gran impacto en nuestras vidas. Y uno de los hallazgos más interesantes en este sentido proviene de una investigación en la Universidad de Harvard. Un estudio analizó el cociente de inteligencia, CI, de las personas cuando tenían una mentalidad de escasez versus cuando tenían una mentalidad de abundancia. Los resultados revelaron que la diferencia entre tener una de estas mentalidades puede ser de 10 a 14 puntos de CI. Para que tenga una idea, esta cantidad es suficiente para reducir a una persona en dos clasificaciones en la escala, por ejemplo, de inteligencia promedio al límite. Sin embargo, lo más interesante es que, tan pronto como cambie su forma de pensar, podrá aumentar su coeficiente intelectual rápidamente. Podemos concluir de esta investigación que tener una mentalidad de abundancia lo hará más brillante, y le permitirá ser mejor en la toma de decisiones,
y en la búsqueda de soluciones a ciertos problemas, ya que razonará de manera más rápida y eficiente. Mentalidades y oportunidades. Otra investigación que merece ser citada fue la realizada por los psicólogos cognitivos Daniel Simons y Christopher Chabris. En su estudio, demostraron que cuando nuestra mente se enfoca en algo específico, tendemos a no ver las otras oportunidades que nos rodean. Es casi como si usáramos el mismo accesorio colocado para limitar la visión de los caballos, haciéndonos ver solo en una dirección. En su estudio, pusieron un video y pidieron a los participantes que se concentraran en una pelota de baloncesto, y contaran cuántas veces se pasaba la pelota. Mientras tanto, un gorila entraba en escena. La mayoría de la gente ni siquiera lo vio. Este descubrimiento demostró que si estamos demasiado concentrados en algo específico, es más probable que ignoremos las oportunidades que nos rodean. Esta investigación revela dos cosas importantes. La mayoría de las veces, no solo nos estamos perdiendo algo mejor, sino que también somos completamente ajenos al hecho de que nos estamos perdiendo algo. Aplicado a la escasez y la abundancia, puede decir que si se concentra demasiado en lo que no tiene, es posible que sí esté perdiendo la abundancia que le rodea. Mentalidad y toma de decisiones. En un estudio reciente publicado en la revista Psychological and Cognitive Sciences, se demostró que nuestro cerebro se ve afectado negativamente por una mentalidad de escasez a la hora de tomar decisiones de compra. Con este tipo de mentalidad, es menos probable que pongamos un precio a los artículos correctamente, por lo que compramos un artículo que puede tener un precio más alto de lo normal. En otra publicación que analizó el efecto de la mentalidad en la toma de decisiones, los resultados mostraron que las personas con una mentalidad de escasez son más propensas a comprar solo por placer inmediato, en lugar de reflexionar por un tiempo antes de comprar el artículo. Mentalidad y aprendizaje. El aprendizaje es un aspecto muy importante de nuestra vida. Esto es exactamente lo que nos permite crecer y convertirnos en mejores personas. En este contexto, una investigación dirigida por un profesor de la Universidad de Maryland indicó que una mentalidad de escasez reducirá la libertad psicológica de un individuo y, por lo tanto, limitará su capacidad de apertura para aprender y disminuirá su capacidad para cambiar. Es decir, esta persona no solo no podrá evolucionar, sino que tampoco tendrá motivación para aprender. Es un círculo vicioso que crea cada vez más limitaciones. Mentalidad y salud. Un estudio publicado en el European Health Psychologist mostró que los participantes que tenían una mentalidad de escasez tomaron malas decisiones con respecto al consumo de alimentos, comer alimentos poco saludables y exagerar. Esta mala decisión de salud probablemente esté impulsando a las personas con una mentalidad de escasez a seguir el camino de la obesidad, las enfermedades crónicas y los trastornos alimentarios. En el próximo capítulo, lo guiaremos a través de una serie de reflexiones que lo ayudarán a identificar su forma de pensar actual. Tomar conciencia de su forma de pensar es la clave para dejar de cultivar un pensamiento basado en la escasez. De hecho, es mucho más fácil hacer cambios cuando se sabe exactamente qué es lo que limita su vida. Capítulo 5. ¿Cuál es tu forma de pensar? Determina tu forma de pensar. Como se mencionó anteriormente, una mentalidad es la forma en que pensamos. Y es posible mantener diferentes mentalidades en diferentes áreas de su vida. En este capítulo, encontrará una descripción de los comportamientos que exhiben con frecuencia las personas que tienen una mentalidad de escasez. Por lo tanto, puede hacer una lista de aquellos con los que se identifica. Ser consciente de sus dificultades será útil para identificar qué puede cambiar en su vida para obtener acceso a más abundancia. Centrarse en lo que falta. Un error común que tendemos a cometer cuando tenemos una mentalidad de escasez es poner toda nuestra atención y energía en lo que falta en nuestra vida. Por otro lado, las personas que viven una vida abundante depositan naturalmente toda su energía en lo que desean manifestar. Al cambiar sus pensamientos para guiarse más por lo que quiere, está creando una imagen clara de lo que quiere en su vida. De hecho, es mucho más fácil lograr lo que busca cuando sabe exactamente lo que desea, en lugar de lo que no desea. Dime, ¿pasas mucho tiempo enumerando lo que te estás perdiendo en tu vida? ¿Alguna vez te preguntas por qué todavía no tienes lo que quieres? ¿Es usted el tipo de persona que siempre se concentra en obtener más porque cree que no tiene suficiente? Tómese el tiempo para anotar aquí las áreas de su vida en las que tiende a concentrarse más en lo que no tiene. No pides ayuda para traer más abundancia a tu vida, debes estar abierto a recibir. Y eso incluye recibir ayuda de otros. Si te resulta difícil decir sí a alguien que te ofrece ayuda, le estás diciendo al universo que no mereces recibir nada de los demás. Lo mismo se aplica si tiene dificultades para pedir ayuda. A menudo, las personas no comprenden que mostrar un exceso de independencia en nuestras vidas puede llevar a bloquear el flujo de abundancia. Esto se debe a que si no puede aceptar la ayuda de otras personas, tampoco podrá aceptar un poco de ayuda del universo. Para cambiar este hábito y traer más abundancia a tu vida, trate de encontrar formas de pedir ayuda. Puede estar seguro de que a la mayoría de las personas les encantará ayudarlo.
y aceptar la ayuda de alguien puede mejorar el día de los que ayudan y también de los que reciben ayuda. Pensando en su vida diaria, ¿dónde podría obtener más ayuda? Por ejemplo, ¿pides ayuda en el trabajo? De lo contrario, ¿qué puede hacer para cambiar eso? ¿Te sientes incómodo con los elogios? El elogio es una forma similar de recibir ayuda. Si no se siente cómodo al recibir cumplidos de los demás, le está demostrando al universo que no puede recibir nada más. Esto puede conducir automáticamente a más escasez. Trate de reflexionar sobre cómo se comporta cuando alguien lo elogia por sus habilidades. ¿Tratas de encontrar excusas para no considerarte tan bueno? Si desea estar más abierto a recibir y atraer más abundancia, comience agradeciendo a alguien cuando reconozca su valor. ¿Cuándo fue la última vez que recibió un cumplido? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo respondiste? ¿Te quedas en el pasado? Aferrarse al pasado significa que gastas mucha de tu preciosa energía pensando en cosas que ya no son relevantes. En consecuencia, este comportamiento te deja con poca energía para manifestar lo que deseas en la vida. Si desea cambiar o aceptar su pasado, debe tomar una decisión ahora y concentrarse en lo que puede hacer en el presente para sentirse más feliz. Si quieres tener una vida más plena, pregúntate, ¿qué elección puedes hacerse ahora para ayudarte a tener más abundancia? ¿Qué bueno y positivo tienes en la vida ahora? Las personas con una mentalidad de abundancia no pierden el tiempo viviendo una vida basada en lo que sucedió en el pasado. Encuentran alegría en el presente. ¿Hay algo del pasado que sigue martillando en tu mente? ¿Cómo puedes compensarlo y dejarlo ir? Siempre usas las palabras no puedo, y no puedo. El vocabulario que usamos dice mucho sobre nuestra forma de pensar. Una persona con una mentalidad de escasez, por ejemplo, usará muchas palabras limitantes, como no puedo, no debería o no puedo. Estas palabras tienden a alimentar una profunda creencia de que no tenemos lo suficiente, y nunca podremos lograr lo que queremos en la vida. Y para cambiar a una vida más abundante, preste más atención a las palabras que usa. Sea consciente de cuando está usando palabras que se refieren a una creencia limitante, y conviértalas en palabras que le permitan hacer algo sobre la situación. Aquí hay unos ejemplos: mentalidad de escasez: no tengo suficiente dinero para viajar contigo. No puedo atraer el tipo de amor que quiero. No me gusta mi trabajo y odio estar atrapado en él. ¿Por qué no puedo ser hermosa como la gente en Instagram? No puedo hacer lo que quiero porque no tengo dinero. No podré salir con mis amigos esta noche debido a mi turno en el trabajo, mi vida apesta. No consigo hacer eso. Mentalidad de abundancia: puedo ahorrar algo de dinero si quieres hacer este viaje el año que viene. Quiero atraer a una persona cariñosa y cariñosa. Puede que este trabajo no sea perfecto, pero me permite mantener un ingreso mientras busco el trabajo ideal para mí. Todos los días, reconoceré algo que me gusta de mí. Expresaré más amor propio. Quiero poder viajar por el mundo, así que encontraré las oportunidades para hacerlo. Mi turno de trabajo esta noche me permitirá traer más abundancia financiera a mi vida. Descubriré cómo puedo hacer que esto suceda. Ahora es tu turno de aprender a remodelar los pensamientos limitantes que puedas tener durante tu día a día. Elija un día específico y observe cuando usa palabras limitantes, como no puedo y no puedo. Haz una lista de las frases que usas y, al final del día, tómate el tiempo para reformularlas para que expresen una mentalidad de abundancia. Envidias a los demás: cuando vivimos con una mentalidad de escasez, tendemos a tener sentimientos de celos y envidia. A menudo nos encontramos mirando a los demás, y preguntándonos por qué no tenemos lo que ellos tienen. Con esta mentalidad, uno de los pensamientos que suele tener es preguntarse por qué todos los demás obtienen lo que quieren y tú no. De hecho, la envidia es un sentimiento que atrae la escasez, porque con ella nos enfocamos en lo que no tenemos. También puede generar resentimiento en algunas personas, y arruinar las relaciones con amigos y familiares. Para cambiar a una mentalidad de abundancia, debe comenzar a reconocer todo lo que es bueno en su vida y deja de compararte con los demás. Empiece reconociendo lo que le gusta de usted mismo, de los demás o de su vida actual. A veces miras tu Instagram y envidias a las personas en las fotos. ¿Por qué estás celoso de ellos? En lugar de estar celoso, tomes el tiempo para escribir una declaración positiva, y establezca la intención de expresarla en su vida. Por ejemplo, si ves a una persona que está en Hawái y estás celoso de ella, tu intención podría ser: ahorraré $20 a la semana para poder viajar también a Hawái. Alimentas un sentido de urgencia. Algunos creen que estar en el momento presente significa manifestar todo lo que necesitas ahora. De hecho, se ha demostrado que las personas que cultivan una mentalidad de escasez tienen más probabilidades de centrarse en los deseos inmediatos. Sienten la necesidad de obtener una gratificación instantánea, y tienen un sentido de urgencia de que esta necesidad debe satisfacerse ahora. Este tipo de comportamiento puede ser perjudicial para la vida de una persona, y tener un impacto negativo en el futuro. Un gran ejemplo que ilustra esto es cuando una persona recibe una cantidad inesperada de dinero.
Aquellos con una mentalidad de escasez querrán gastarlo inmediatamente en cosas que no son necesariamente esenciales a largo plazo, pero algo que realmente quieren en el momento presente. Es casi como si pensaran que el dinero desaparecería de la noche a la mañana si no lo gastan ahora. ¿Culpas a los demás? ¿Sientes que la vida no es justa? Bueno, puede pensar que muchas de las situaciones desafortunadas por las que pasó no son culpa suya, sino de otra persona. En ese caso, puede que sea el momento de que resuelva el asunto con sus propias manos. Al aplicar este tipo de pensamiento, básicamente estás renunciando al control de tu vida y entregándolo a factores externos, como alguien más. Y cuando renuncia a su control, conduce a la falta de esperanza y la incapacidad de cambiar su situación. Uno de los comportamientos más comunes en las personas con una mentalidad de abundancia es la capacidad de asumir la responsabilidad y hacer algo para cambiar su situación. Y si no reconoce su responsabilidad en su vida, nunca se sentirá capaz de mejorarla. Haga una lista de las cosas que cree que son injustas en su vida. Después de terminar la lista, revísela. Este próximo paso será muy difícil, pero trate de ver cómo puede asumir la responsabilidad de cada elemento de la lista, y qué puede hacer para cambiar la situación. Todos los anteriores son ejemplos de comportamientos que pueden limitarlo. Estos comportamientos son lo que estamos tratando de cambiar en esta guía. En los siguientes capítulos, profundizaremos en qué es la abundancia y cómo se puede obtener. Capítulo 6. La ley de la abundancia. Descubra qué puede marcar la diferencia. La ley de la abundancia tiene dos premisas. Uno es el equilibrio entre dar y recibir y el otro es la capacidad de definir lo que queremos. Sin estas dos cosas, es más probable que vivamos con una mentalidad de escasez. Es importante comprender estas premisas, porque hay muchos comportamientos sutiles y no necesariamente obvios que te impiden lograr toda la abundancia que deseas traer a tu vida. Dando y recibiendo en la ley de la abundancia, es importante comprender que todo en la vida necesita equilibrio. Y cuando no estamos en equilibrio, no somos capaces de manifestar lo que queremos. Saldo significa que das exactamente la misma cantidad que recibes. También significa que estás abierto a recibir y dar. La mayoría de las personas que no pueden recibir abundancia en sus vidas cuando están desequilibradas. Los signos que pueden indicar que está desequilibrado incluyen: dedicas mucho tiempo y energía a otras personas, y no te preocupas demasiado por ti mismo. Le encanta dar regalos a los demás, y se siente muy incómodo cuando otros le dan algo. Le encanta ayudar a los demás, pero se niega a pedir ayuda porque se siente independiente. Siempre paga la cuenta en el restaurante, y se siente muy incómodo cuando alguien más paga por usted. Te gusta elogiar a los demás, pero cuando otros te elogian, intentas encontrar excusas o cambiar de tema. Cuando habla mucho de su vida y puede olvidarse de preguntarle a su amigo o pareja cómo le va. O al contrario, siempre escuchas a tu amigo y no compartes gran parte de tu vida con él. Si te identificas con algunas de estas declaraciones, inconscientemente le estás diciendo al universo que no mereces recibir nada. Usted es quien está bloqueando el flujo de abundancia en su vida porque no está abierto a recibir regalos simples de otros. Estás desequilibrado al dar más de lo que recibes. Aquí hay otros ejemplos de desequilibrio en áreas específicas de su vida. Relaciones. Cuando nos encontramos desequilibrados en el ámbito de las relaciones, puede ser que estemos dando o recibiendo demasiado. Dar demasiado significaría que te has olvidado por completo solo para complacer a los demás, ya sea en una relación amorosa, familiar o de amistad. Por otro lado, recibir mucho sería cuando alguien siempre está hablando y buscando la atención de los demás para satisfacer sus propias necesidades. Sería como aquellas personas que tienden a hablar durante toda la conversación sin estar realmente interesadas en cómo le está yendo a la otra persona. Estar desequilibrado en el trabajo significa que puede pasar más tiempo en la oficina que sus colegas. Puede ser que realice dos funciones diferentes, y termine haciendo la mayor parte del trabajo, incluso si eso significa no tener tiempo para su vida personal. O al contrario, cuando recibes mucho, puede ser que solo piensas en ti mismo y no ayudas a los demás, o quizás siempre llegas tarde al trabajo, y aún así te tomas un largo descanso, interrumpiendo los resultados del equipo. Finanzas. Cuando no puede equilibrar el aspecto de dar y recibir de su vida en el aspecto financiero, puede significar que gasta demasiado o que ahorra demasiado. Las personas desequilibradas terminan gastando mucho más de lo que tienen y se olvidan de ahorrar. O peor aún, pueden negarse a gastar dinero en otras personas o donar a los necesitados. En la ley de la abundancia, esto es tan malo como ahorrar demasiado, y de esa manera nunca disfrutarás de tu libertad financiera, preocupándote siempre por no tener suficiente. Sin embargo, la buena noticia es que hoy puede encontrar el equilibrio para todas las áreas de su vida. Tómate un momento para reflexionar sobre qué aspecto de tu vida no se ajusta a la ley de la abundancia. Haga una lista de las áreas en las que podría lograr un mayor equilibrio entre dar y recibir e intente identificar formas de mejorarlas.
Define lo que quieres. Saber lo que quieres es muy importante para que puedas manifestarlo en tu vida. Imagina que trabajas en una tienda de electrónica. Ves a un cliente caminando por la tienda, con la apariencia de que no puede encontrar lo que está buscando. Luego decide acercarse y preguntarle si necesita ayuda. En tal situación, los clientes suelen responder, sí, la ayuda sería genial. Luego le pregunta qué está buscando y el cliente responde, no estoy seguro, esperaba que pudieras ayudarme a averiguarlo. Imagina lo confuso que sería esto para ti. ¿Por dónde empezarías? Bueno, la moraleja de esta historia es que es prácticamente imposible que el universo te dé lo que quieres, si no, no sé qué es. Las personas que saben exactamente lo que quieren pueden expresar sus deseos. Y a veces es más fácil identificar lo que queremos, centrarse en un sentimiento. Por ejemplo, usted sabe que no quiere que su dinero simplemente desaparezca porque necesita libertad financiera. Este sentimiento será importante porque cuanto más presente en tu vida, más sabrás que estás avanzando hacia lo que deseas. Cuando defina lo que quiere, simplemente use la siguiente declaración, quiero, decir esto le impedirá describir lo que no quiere. Una forma sencilla de aclarar lo que queremos manifestar es crear un objetivo inteligente. Un objetivo SMART es básicamente una declaración específica, medible, alcanzable, relevante, y con un plazo fijo, tiempo. Supongamos que desea indicar que desea agregar $5,000 a su cuenta bancaria antes de fin de año. Si utilizamos el enfoque de objetivos SMART, podría manifestar esto de la siguiente manera. Específicamente, quiero depositar $5,000 en mi cuenta antes de fin de año. 5.000 reales brasileños medibles alcanzables sí, esto se puede lograr, ya que necesito ahorrar alrededor de 417 por mes, que es menos de lo que gasto actualmente en artículos no esenciales en un mes. Relevante, sí, es relevante y porque estos 5.000 reales brasileños me permitirán subirme a un auto que necesito para trabajar y hacer mi vida más eficiente. Límite de tiempo, 31 de diciembre de 2022. Como puedes ver en este ejemplo, un objetivo SMART te permitirá ser muy específico en lo que quieres, pero también hacer una reflexión que te lleve a darte cuenta de que tu objetivo puede no ser lo suficientemente relevante. Tomes el tiempo para hacer una lista de lo que le gustaría expresar. Puede utilizar el objetivo SMART para ayudar a crear una intención clara. Capítulo 7. Cambia tu mentalidad. Descubre lo que necesitas para vivir una vida abundante. La mejor manera de pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia es ser consciente de sus patrones de pensamiento relacionados con la escasez. La actividad que realizó anteriormente le dio un buen comienzo para identificar qué área de su vida considera insuficiente. Esta puede ser el área financiera, relacional, laboral, social o personal. Ahora que ha identificado el área que es más desafiante para usted, reflexione sobre lo que desea. ¿Cómo sería tener abundancia en esa área? ¿Qué estás haciendo ahora que te impide alcanzar esa abundancia? ¿Qué puede hacer para cambiar su situación actual? Una vez que haya identificado lo que puede hacer para mejorar su vida, elija expresar lo que quiere, en lugar de lo que no quiere. Aquí hay un ejemplo. Verónica siente que no está contenta con su relación amorosa. Le encantaría tener una vida amorosa abundante. Quiere expresar su deseo de tener una relación amorosa que sea gratificante y le permita ser feliz. Lo que se da cuenta que le impide acceder a esta abundante vida amorosa es el hecho de que su pareja nunca está ahí para ella. Pero en lugar de sentarse y sentir lástima de sí misma, opta por expresar sus sentimientos a su pareja, compartiendo con él lo que quiere, que es acercarse a él. De esa manera, al enfocarse en lo que quiere, pudo expresar claramente lo que necesita, y no lo que le falta a su vida. Aprende a recibir. La principal razón que impide que muchos de nosotros recibamos toda la abundancia que existe en nuestro mundo es la profunda creencia de que no somos dignos de esa abundancia. Pregúntese, ¿cómo se comporta cuando alguien elogia sus habilidades o su apariencia? ¿Sueles buscar una excusa? ¿O tal vez simplemente cambias de tema? Las personas con una mentalidad de abundancia no tienen miedo de agradecer cuando alguien los elogia. Entonces, si desea comenzar a recibir más abundancia, comience con un simple agradecimiento. No hay nada más significativo que elogiarte a ti mismo. Así que reflexiona, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Cómo puedes expresar más amor propio? Encontrar lo que amas para tener una vida abundante, necesita descubrir qué le gusta hacer. A menudo tratamos de hacer algo que otros hacen, simplemente porque estas actividades los han hecho exitosos. Sin embargo, cuanto más se alinee con lo que le gusta hacer, más abundancia traerá en su vida. Si estás tratando de ser otra persona, bloqueará el flujo de abundancia, porque tu deseo no vendrá del corazón, sino de la mente. Y créeme, cuando alguien logra algo, no es por lo que hace, sino por quién es esa persona. ¿Qué tipo de actividades te gusta hacer? ¿Hay algo que amaba cuando era niño que no haya hecho en mucho tiempo? Si es así,
¿Cómo puede traer esto de vuelta a su vida adulta? Sentir lo que quieres es muy importante, identificar lo que desea, pero es aún más importante sentirlo. Cuanto más te alinees con el sentimiento que tu deseo provoca en ti, más lo atraerás a tu vida. Tómate un momento para imaginarte en un lugar vacío y tranquilo. ¿Qué sientes? ¿Felicidad? ¿Felicidad? Trate de identificar el sentimiento asociado con esa idea. Ahora vea cómo puede traer ese sentimiento al momento presente. ¿Qué puedes hacerse ahora para sacar ese mismo sentimiento? Disfruta de lo que tienes. Un simple paso para atraer más abundancia es comenzar a reconocer lo rica que ya es tu vida. Tómate el tiempo para apreciar realmente lo que tienes en tu vida. Tal vez sea la salud, las personas que amas, tus colegas, las habilidades o la simple belleza de la naturaleza que te rodea todos los días. Cuanto más pongas tu mente en un espacio de apreciación y reconocimiento, más te permitirás atraer cosas positivas a tu vida. De esa manera, te darás cuenta de que tu vida es abundante, y que lo que necesitas está justo frente a ti. ¿Qué es lo que más le gusta de su vida en este momento? Puede ser algo, una situación, una experiencia o personas. Aceptar y dejar ir lo opuesto a una vida abundante es la escasez. La escasez es cuando nos damos cuenta de que no tenemos suficiente en nuestra vida. Y para salir de este espacio insuficiente, es necesario aceptar que, a veces, realmente no tenemos lo que queremos. Sin embargo, concentrarse solo en esa falta es lo peor que puede hacer. Cuando te concentras demasiado en lo que no tienes, entras en un espacio donde no puedes manifestar lo que quieres. Necesita dejar de lado estos patrones de pensamiento destructivos y, en cambio, dirigir su energía hacia lo que desea. Cuando se dé cuenta de que no tiene algo, reformule sus pensamientos para expresar lo que quiere tener. ¿Hay algo en tu vida que no tienes, y que recuerdas constantemente y te sientes agraviado? Si es así, ¿cómo puede remodelar la situación para aceptar y abandonar este patrón de pensamiento destructivo? Toma pequeñas acciones. La abundancia no ocurre de la noche a la mañana. La mayoría de las personas que viven vidas abundantes le dirán que trabajan a diario para mantenerlo. Es decir, todos los días están realizando pequeñas acciones que los alinean con lo que quieren en la vida. Por ejemplo, si lo que quieres es más dinero, todos los días puedes realizar pequeños depósitos en una cuenta de ahorros. 5 reales diarios serán 150 reales brasileños al final del mes, y 1825 reales brasileños al final del año. Si, por el contrario, desea más amor en su vida, comience por el amor propio. Todos los días, asegúrate de reconocer algo que amas de ti mismo. Cuando miras la lista de metas inteligentes que escribiste en el capítulo anterior, ¿qué pequeña acción puedes tomar hoy que te acerque un paso más a manifestar esa meta? Capítulo 8. El modelo Grow. Implementar el cambio de manera efectiva. El modelo Grow es otra técnica útil que se utiliza en el coaching ejecutivo. Este conjunto de letras significa objetivos, realidad, opciones y voluntad. Este enfoque para establecer metas le permite al individuo explorar lo que quiere en términos de logros, identificar las barreras para manifestar lo que quiere, determinar las opciones disponibles y elegir una acción. Metas. En la fase de meta, identificas lo que quieres lograr. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué te gustaría manifestar en tu vida? En esta fase, tratamos de identificar algo que realmente queremos lograr sin poner ninguna limitación a nuestro objetivo. Un ejemplo de una meta sería aumentar nuestra riqueza financiera. Realidad. En la fase de realidad, exploramos nuestro estado actual y futuro. Al explorar cuál es nuestra situación actual, podemos comprender claramente las barreras que tenemos por delante. Esto nos da una idea de cuáles son los obstáculos entre nosotros y nuestro objetivo. Aquí, debe enumerar todos los obstáculos que se interponen en su camino. Por ejemplo, el obstáculo para lograr riqueza financiera podría ser deuda de tarjeta de crédito, trabajo que no paga lo suficiente, gastos superiores a ingresos, enfermedad crónica que requiere muchos gastos. Enumere cualquier problema que crea que le está impidiendo alcanzar sus metas. Opciones. En la fase de opciones, reflexionamos sobre las posibles soluciones, manteniendo un enfoque de pequeños pasos. Cuanto más corto sea el paso, más fácil será hacerlo y menos abrumado se sentirá al intentar alcanzar su objetivo. Cuando un paso es demasiado grande, generalmente nos encontramos paralizados por el miedo o el estrés, porque parece que es demasiado grande para nosotros. Ejemplos de opciones serían: deja de usar tu tarjeta de crédito, planes de salud que pueden hacer que las enfermedades crónicas sean más manejables financieramente. Busque otros trabajos para ver si existe la oportunidad de encontrar algo mejor. Revise los gastos semanalmente y realice cambios en los gastos, cuando corresponda. Un pequeño paso hoy es todo lo que necesita para acercarse a lo que desea. Voluntad. Ahora es el momento de que elijas qué acción quieres realizar. De todas las opciones enumeradas anteriormente, ¿cuál parece que se puede implementar fácilmente en su vida en este momento? Ahora es tu turno de intentarlo. Responde a las siguientes preguntas basadas en el modelo Grow. Metas. ¿Qué quieres manifestar?
Después de expresar lo que quieres, ¿cómo será tu vida? ¿Qué vas a tener que no tienes ahora? Imagínate a ti mismo en 6 meses, con todos los obstáculos superados y pudiendo manifestar lo que habías querido. ¿Qué ves o sientes? ¿Qué es diferente ahora? En realidad, ¿qué tan importante es para ti manifestar ese objetivo? ¿Cómo te sientes con ese objetivo? ¿Qué estás haciendo actualmente para lograr tu objetivo? ¿Qué estás haciendo que pueda obstaculizar tu camino hacia tu meta? ¿Qué te impide manifestar lo que quieres? Opciones. ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Qué estrategias tienes para resolver los problemas identificados en el paso anterior? ¿Hay alguien que pueda ayudarte con esto? ¿Qué pasos puede tomar para alcanzar su objetivo? Will, ¿qué harás y cómo lo harás? ¿Cuándo planeas realizar estas acciones? ¿Hay algo que deba implementarse antes de realizar estas acciones? ¿Qué necesitas para comprometerte con ese objetivo? Esta poderosa técnica de coaching es conocida por traer éxito a quienes la aplican. Y está invitado a aplicar este proceso de cuestionamiento a cualquier cosa que desee expresar. Al hacer esto, estará mejor preparado para lograr lo que desea. En el próximo capítulo, aprenderá formas más prácticas de llevar la mentalidad de abundancia a su vida diaria. Capítulo 9. Estrategias prácticas para implementar hoy. Haga de la abundancia una práctica diaria. En este capítulo, aprenderemos algunas cosas simples que puede hacer hoy para traer más abundancia a su vida. Manténganse al tanto. Estar consciente es básicamente nuestra capacidad para ser consciente del momento presente. Esta es una de las principales técnicas que podemos utilizar para traer más abundancia a nuestras vidas. Al ser más consciente del momento presente, puede no preocuparse por el futuro ni detenerse en el pasado. Por lo general, cuando estamos en el momento presente, reconocemos que en ese momento estamos bien, a salvo y podemos tener acceso a la paz interior. Para practicar el estar en el momento presente, simplemente puede observar su entorno. Tómese un minuto para comprender lo que ve, lo que huele, lo que oye y lo que siente. Esto te ayudará a dejar atrás el pasado y dejar de preocuparte por el futuro. Enfócate en lo que quieres. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a pensar en situaciones que no queremos que ocurran. Por ejemplo, digamos que está tratando de mejorar su situación financiera. Luego solicitó 3 puestos vacantes. Han pasado 2 días y no ha recibido ninguna respuesta sobre las entrevistas que ha realizado. Probablemente comenzará a concentrarse en el hecho de que aún no ha recibido comentarios de las empresas. Esta forma de pensar solo te llevará a un ciclo de emociones negativas. Por otro lado, también tienes la capacidad de cambiar tu forma de pensar y concentrarte en algo que quieras. Por ejemplo, ha solicitado 3 vacantes y manifestará la que es mejor para usted. Muestra gratitud en una mentalidad de escasez. Seguimos diciéndonos a nosotros mismos que no tenemos suficiente. Y para cambiar de opinión a una mentalidad de abundancia, debe reconocer todo lo bueno que hay en su vida. Una excelente manera de hacer esto es tomarse el tiempo, todos los días, para escribir 3 cosas por las que está agradecido en su vida. También puedes decirle a las personas que te rodean por qué estás tan agradecido de tenerlas en tu vida. Todo lo que pongas en el universo volverá a ti 10 veces. Reducir las expectativas. Tener expectativas no siempre es algo bueno, ya que pueden limitarte en relación a las oportunidades que te rodean o incluso llevarte a decepciones. Al reducir tus expectativas, permites que aparezcan más oportunidades y también te vuelves más relajado y en paz con lo que suceda en tu día. Cambia tu vocabulario. Una última cosa, es mucho más probable que haya una mentalidad de abundancia en un entorno donde la palabra no puedo no está presente. La palabra no puedo no es útil y tiene un solo propósito: limitar su crecimiento. Si se encuentra usando esa palabra, intente reformularla en algo más empoderador. Cuando diga no puedo hacer esto, deténgase y reformule la oración, indicando que puede hacerlo. Por ejemplo, la frase no puedo estar contento con eso se convertiría en puedo elegir ser feliz ahora, o no puedo pagar mi tarjeta de crédito se convertiría en puedo disminuir el uso y así pagar mi tarjeta de crédito. Capítulo 10. Vaya más allá de la abundancia. Comience a manifestar lo que quiere. En este capítulo, aprenderá acerca de las pequeñas acciones que puede implementar en su vida ahora mismo. Estas acciones son conocidas por ayudar a las personas a pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia, y principalmente por hacer que puedan manifestar lo que más quieren en la vida. Escribe todos los días en un diario de gratitud. Estar agradecido por lo que ya tienes en tu vida es una excelente manera de atraer más experiencias positivas. Si se toma el tiempo para reconocer las cosas buenas que están sucediendo en su vida, es más probable que exprese más aprecio por las personas que lo rodean y por su vida en general. Cuando estás en un espacio de apreciación y pensamiento positivo, estás diciendo sí al universo. Por lo tanto, también se está alejando de la mentalidad de escasez, que atrae limitaciones, y evoluciona hacia una mentalidad de abundancia, lo que le permitirá estar más abierto a recibir. Expresar amor propio. A menudo escuchamos que no debemos ser egoístas, que debemos ser amables y mostrar compasión por los demás.
Pero en realidad, el amor propio no es egoísta, porque simplemente te estás poniendo como una prioridad para que puedas dar lo mejor de ti en tu propia vida y en la vida de los demás. Ser lo mejor de ti significa que tienes la energía, y el estado de ánimo que te da te permite concentrarte en el presente y amar quien eres. Al apreciarte más a ti mismo, y aceptar que no tienes que ser perfecto para recibir amor, te vuelves más abierto a recibir. Si eres capaz de recibir amor de ti mismo, descubrirás que el amor estará cada vez más presente en tu vida. Cuanto más se sienta cómodo consigo mismo, más atraerá experiencias positivas y abrirá los brazos para recibir la abundancia en su vida. Reciba con los brazos bien abiertos. Algunas personas se sienten realmente incómodas cuando reciben ayuda, regalos o elogios de un amigo. Si ese es tu caso, debes aprender a dar las gracias, y dejar de buscar excusas que expresen que no eres digno de recibir. No importa cómo te niegues a recibir. Al hacerlo, estás enviando un mensaje al universo de que no eres digno de recibir algo, lo que bloquea completamente el flujo de energía positiva para manifestar una vida abundante. Empiece a cambiar eso hoy aprendiendo a agradecer cuando reciba algo. Ver oportunidades en dificultades cuando percibes los obstáculos como algo que no es negativo, sino una oportunidad. Aprendes muchas lecciones de estos obstáculos, y confías en que se avecina algo mejor. Cuanto menos tiempo dedique a estar enojado o frustrado por el obstáculo, más tiempo y energía tendrá para encontrar la oportunidad, y la solución que está justo frente a usted. Algo que ilustra bien esta idea es lo que Gabriel Bernstein dijo una vez: los obstáculos son simplemente desvíos que nos ponen en la dirección correcta. Conclusión: vivir una vida abundante es algo que está disponible para todos, y todo depende de nuestra forma de pensar. Al aplicar los consejos proporcionados en esta guía, aumentará su capacidad para acceder a la abundancia que lo rodea, y también podrá manifestar lo que desea en su vida. Sin embargo, le llevará algún tiempo adaptarse a sus nuevos comportamientos. De hecho, se cree que se necesitan unos 21 días para formar un nuevo hábito. Así que sea paciente consigo mismo y tomes el tiempo para aprender. El éxito no ocurre de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos consistentes en la dirección que desea ir. Cuanto más sientas que estás viviendo con una mentalidad de abundancia, más te darás cuenta de que tu vida no ha cambiado mucho hoy. Sin embargo, sentirás que es más rica y abundante. Una cosa que probablemente puede cambiar es cómo percibe lo que ya tiene. Por otro lado, cuando quieres cambiar algo en tu vida, una mentalidad de abundancia te permitirá tomar el control y así implementar los cambios que desees. Encontrarás una vida abundante, feliz y plena cuando seas plenamente consciente de tus pensamientos, y de tu capacidad para cambiar tu proceso de pensamiento, dejando de lado las creencias limitantes y el pensamiento basado en la escasez. Sepa que no importa cómo sea su vida en este momento, puede desarrollar con éxito una mentalidad de abundancia, y lograr lo que realmente desea y cree que se merece.